Buen día, profesor. Buen día, queridos estudiantes. Siéntese, es un fraternal saludo. Oiga, profesor, pero esa vaina que yo creía que el Papa era que era un tipo que era santo, profesor. Ahí no hay santo ni hay nada en el Vaticano. En el Vaticano dentro hay una mafia. Hay una mafia de jaguares. Hay una mafia de lobos feroces. Hay una mafia que asesina a los papas. Es tan alta y grande la mafia del Vaticano que muchas veces los papas saben que lo pueden asesinar dentro. Muchos saben que el papa está peleando contra el diablo que está dentro del Vaticano, que es una mafia, y está dominado por una curia interna. ¿Cómo así, profesor? Porque es que nosotros vimos el quinto mandamiento. Sí, profesor, nosotros vimos el quinto mandamiento, profesor. Con usted, profesor. Ah, bueno, y entonces, y usted dice que no matar, pero adentro haya visto envenenamiento, asfixia, otros que se han salido como Ratzinger, que se salió porque ya se sabía que lo iban a asesinar. Y entonces decidió dirimir ante aquella mafia y ese peso interno que hay dentro del Vaticano. Ah, profesor, y es la mentira que cunda, es la mentira que se pasea, es la mentira que cunde aquí en la parte política internacional y la parte política nacional de Colombia y del mundo. Por ejemplo, ¿pero cómo así, profesor? Bueno, pues resulta que ahora nosotros estamos viendo hace poco que quieren invadir sin prueba y inventan que un cartel, pero se sabe en Estados Unidos y que siempre los grandes narcotraficantes allá resultan siendo miembros de la DEA, que eran agentes secretos encubiertos, y ya con eso queda así, pero nunca han cogido un mafioso norteamericano. Pero sí está en la lista de los grandes narcotraficantes, por ejemplo, de Estados Unidos, Álvaro Uribe Vélez, pero nunca invadieron a Colombia, teniéndolo en cuenta y la cantidad de millones de toneladas que salían de Colombia, pero nunca dijeron al gobierno de Álvaro Uribe vamos a invadirlo con tanques y vainas y ven, porque sencillamente era de la oligarquía ultraderecha de Colombia unida con la de la Unión Europea y la de Estados Unidos. Por eso es que nosotros vimos que la tasa de crecimiento cuando la UE que trajo grandes protestas contra la globalización que comenzaron en las reuniones de la OMC en Xi'an, porque era el símbolo más obvio de las desigualdades globales y de la hipocresía de los países industrializados, más avanzados, de bien, se puede decir, predicado y forzoso, como fue la apertura de los mercados de los países subdesarrollados para sus productos industriales. Estamos ante apenas cuando una Colombia en sus relaciones comerciales exportaba apenas el 0,37% del total de las importaciones de este conjunto, mientras la inversión de la Unión Europea en Colombia fue significativa en el sector financiero, en el que sobresale España, por ejemplo. Y así nosotros nos damos cuenta que sí está el demonio metido en el Vaticano y en la Casa Blanca con las mentiras, esas mentiras que forman parte también de uno de los mandamientos: no mentir, no desear la mujer del prójimo, no sé qué. Son cuestiones apenas pulpitarias y de mentira y de hipocresía. Nunca invadieron ni pusieron un tanque, al contrario, habían 17 o más bases militares norteamericanas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y nunca combatieron la droga. Entonces nunca se le metieron a amenazarlo de que lo iban a quitar del poder con esa bulla que tienen ahora contra este presidente actual que tenemos, que apenas tiene creo que no llega a 1000 días en el poder, mientras han visto casi 160, 120, 150, 110 años de ignominia y mentira de una clase
industrializada que se sentó en Colombia, y ahora ven como el demonio, y siempre han visto como el demonio precisamente a todo el que tiene el nombre en la superestructura del Partido Comunista, que no tiene nada que ver con el sistema económico. El sistema económico comunista está diciendo que Estados Unidos y la antigua Unión Europea son simples tugurios ante la China actual, por ejemplo. Si te metieron en la cabeza que el comunismo es el demonio y la santidad está en los púlpitos y está en los santos guindados y está en Norteamérica con el dinero, que es el que hay que inclinarse, que tal, el espíritu de flauta, te han mentido una y un millón de veces cada ratico. Aquí nosotros debemos entender que cuando la iglesia convulsionó por la noticia de que el Papa, que llegó a la cumbre de la iglesia como el más fiel y puro guardián de la ortodoxia, había un ideólogo llamado Juan Pablo II, fue controlado centímetro a centímetro por la curia de Roma. El pontífice Juan Pablo II de los últimos años fue un vía crucis para él por su lamentable estado de salud. El de Benedicto XVI fue un penoso calvario lleno de traiciones y juegos sucios contra el vicario de Cristo. Por eso es que difícilmente la muerte iba a sorprender a Ratzinger en el trono de San Pablo, por ejemplo, en el trono de San Pedro. San Pablo no se gustaba con San Pedro muchas veces. Él sabía que su destino era dimitir, y lo escribió varias veces en documentos que deben estar allá metidos en el Vaticano, pero que no lo muestran, porque él siempre contempló que de un momento a otro iba a ser asesinado si no renunciaba. Y esta salida fue su gran tabla de salvación. Por eso, cuando nosotros vemos que el gran poder de Ratzinger se diluyó paso a paso en 8 años de pontificado, desde su elección el 19 de abril del 2005 a su renuncia el 28 de febrero del 2013, el Papa sentía la despiadada contienda a su alrededor. Los tambores de la guerra lo sacudían por todas partes. Las noticias de los dos frentes cada vez eran más alarmantes y sorprendentes. Es más, él era la principal víctima del entramado. Alguna vez advirtió lo que iba a pasar con una frase fuerte y premonitoria que él lanzó cuando dijo: si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruirlos mutuamente. Era que dentro de esta cuestión de la guerra que se libraban a la sombra de un papa enfermo y de muchas papas conscientes y lúcidos, es porque existe una mafia dentro del Vaticano que se llama los jabalíes. Ellos desataban y desatan todavía una guerra interna sin cuartel por el control del poder papal. Ellos elaboran planes para su sucesión, calculan la muerte de los papas, hasta dónde deben vivir y cuándo deben morir, si deben vivir y morir por muerte natural o por accidente. 3 años sabían de las enfermedades de sus papas, muchas veces ya las saben, y extendían todas las estrategias para cumplir esos tiempos que ya ellos delimitaban dentro del Vaticano cuando se sienta un papa o cuando hay el famoso Habeus Papa. Ya comienza ahí un vía crucis para el que llega a esta cuestión, porque hay mafia adentro, como por ejemplo la de los jabalíes. Por lo tanto, sabemos que todas estas cuestiones se realizan y por eso empiezan las giras por México, Cuba, que ya muchas veces estos papas ya están cansados de tanto estar viajando, entrar en las vainas. Por lo tanto, se siente la despiadada contienda alrededor de estos hombres con tambores de guerra y todas esas cuestiones, porque todos se disputan día a día internamente dentro del Vaticano la supremacía papal y quién tiene más poder sino la curia interna del papado, allá obispos, todo lo que ellos tienen allá interno, que son los que determinan, y con las mafias de los jabalíes internas, cuándo debe morir
un papa o cuándo debe salir y cuándo deben cambiar. Entonces, aquí nos tienen así en política unas mentiras que nos traen por medio de comunicaciones rastreros y mentirosos y un pueblo que les conviene que esté en el analfabetismo y esté metido en unas distracciones que no les permitan analizar conscientemente, y por eso de pronto nos encontramos con una guerra donde hay millones de muertos y entonces ya nadie tiene culpa. Es en nombre de la justicia y de la supremacía europea o norteamericana, es colonialistas que no permiten que los pueblos se les liberen, y eso es lo que está pasando. Cuando Álvaro Uribe Vélez no pusieron ni siquiera una fragatica aquí en Buenaventura o aquí en el Caribe, y sabían que este hombre estaba reseñado por las cuestiones judiciales de Estados Unidos y ni siquiera nunca lo han pedido. Entonces, ¿cuál es la mentira de este país norteamericano sino el mantener a 5 que le llaman oligarcas, que son los que hacen la guerra sucia? Por eso es que también existe en la Casa Blanca el pacto diabólico. Ante el peligro de un cambio radical, surgen las pezuñas del demonio. Surgen las pezuñas del demonio muy parecida a aquella Inquisición, pero ahora una Inquisición política diferente, donde se van bombardeando pueblos enteros en unión con el que trae el libro negro, de una raza que se cree superior y que sencillamente lo que está es podrida en dinero, y a través del dios dinero, que no es ningún dios invisible ni nada, sino un papel con unas caras de algunos héroes como Washington, aquí Bolívar o Santander, o algunos literatos como García Márquez, o el vallecaucano que fumaba marihuana en el valle, López Michelsen, con el billete de 20, y entonces con esa vaina los pueblos se contentan como si fueran caramelos. Pero cuando caen la cantidad de muertos, como está pasando en Gaza y Palestina, entonces por eso hay gente antipatriota, gente que no tiene ni idea de dónde pisan, y forman unas algarabías hijo de puta, que es la ignorancia danzando con la estupidez y abrazándose con la ignominia, la mentira y la injusticia. Entonces, cuando nosotros vemos que sí existen pactos diabólicos y que nadie compró la curia vaticana, que nadie en las épocas de Benedicto XVI había renunciado por sus achaques y delicados problemas de salud, como dicen ellos, sino porque hay una mafia llamada los jabalí dentro del Vaticano, que es la que dice y es la que asesina, y es la que dice hasta cuándo debe vivir un papa o hasta cuándo debe morir. Por eso este último papa, él mismo declaró que estaba luchando contra el diablo dentro del mismo Vaticano. Por eso debemos leer y estudiar grandes obras como la de Camilo Chaparro, cuando nos habla del Papa contra el diablo, la del italiano que nos habla del quinto mandamiento. Esto es un libro más traído por una cultura de la cual ha servido para ignorantones enriquecerse desde un púlpito, danzando, rascándose las huevas mientras daban, y mujeres con las pantaletas llenas de menstruación mientras en el púlpito danzan y alaban, y después de pasar una noche pasional con el marido o con su amante, el pastor, y entonces nos vienen a hablar y a dar cátedra. Profesor, pero usted no le puede dar cátedra, a mí no me puede dar cátedra a ninguno de estos, sencillamente porque yo tengo otra fuente de información. Por lo tanto, querido estudiante, este tema del Papa contra el diablo y la política mentirosa del narcotráfico, cuando se atacan contra los que no tienen prueba ni están en lista de narcotraficantes, como es el caso actual contra Venezuela y quizás posiblemente contra Colombia, pero que cuando sí la DEA y la justicia norteamericana tenía en los carteles buscado a un expresidente colombiano de la misma cuerda, cuando la época de Pablo Escobar, y que está metido en toda esa vaina, es que nunca pusieron ni una lanchita esa de coger arenca aquí en el caño de los llamas.
para alzar la voz, y ahora que ya quieren bombardear con los misiles y las bombas atómicas porque Donald Trump está siendo arruinado por la economía política del demonio llamado comunista de China. Entonces ustedes van entendiendo, querido. Sí, profesor, nosotros entendemos, profesor, pero nos sigue en la próxima clase para ver qué nos dice más de ese demonio que está metido en la silla del Vaticano.